un blindaje presupuestario, ¿no? De tal manera que no se podrá destinar a renta básica menos del 0,5 del Producto Interior Bruto de Extremadura. Si hay un plan de empleo social, de otro 0,5, y si no lo hubiera, no podrá destinarse a renta básica menos del 1% del Producto Interior Bruto, ¿no? Le hago un llamamiento al Grupo de Izquierda Unida, a sus 3 diputados, para que, si es posible, hacer una ley de renta básica mejor, consigamos conjuntamente que así sea. Y es posible. Por tanto, yo le propongo que podamos ponernos de acuerdo por primera vez en esta legislatura en algo realmente trascendente. Si quienes ocupamos la izquierda, el centro izquierda de esta región, podemos conjuntamente, por primera vez en esta legislatura, ponernos de acuerdo en algo que tenga trascendencia para los ciudadanos. Sobre todo para la gente que peor lo está pasando de esta región, que para ellos está destinada la ley de renta básica, ¿no? Hemos votado conjuntamente en algunas cosas en la Asamblea, nada que haya tenido trascendencia. Cuando llegan las cosas con trascendencia, que la unidad vota con quien vota. Pues ahora tiene la oportunidad de que podamos tener una mejor ley de renta básica. Ya digo, partiendo del hecho que lo que hay es mejor que no haya nada. Pero si tenemos la oportunidad de que lo que hay se convierta en algo mejor, ¿por qué negarlo? No encuentro ninguna explicación para que así sea, ¿no?